Buenas noches, bienvenidos una vez más a este discipulado Fundamento de la Fe Cristiana con el maestro Javier Galaviz. Es un placer para nosotros tenerte nuevamente esta noche, así que vamos a empezar este discipulado. Voy a invitar a mi querido amigo, a mi querido hermano y maestro Javier, para que empecemos y continuemos con el conocimiento del origen de la fe cristiana. Como lo hemos platicado desde un principio, es importante saber de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe, cuál es el origen de nuestro maestro, de nuestro amado maestro Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Es importante saber cuál es el contexto de la historia en la que él nace, en la realidad histórica, geográfica y los antecedentes bíblicos que dan lugar a su venida a este mundo, y el propósito que proféticamente él tiene desde el origen de los tiempos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que te muevas en este auditorio virtual a través de esta transmisión, y los dejo con mi hermano Javier Galaviz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la familia, esta hermosa comunidad cristiana de León de Judá. Gracias primeramente a mi Padre que nos ha permitido estar hoy aquí reunidos nuevamente para poder estudiar un poquito más de su palabra. Gracias, doctor, gracias a mi amigo el doctor Salvador Rivera, que permite estar nuevamente aquí en esta familia, ¿ya? Así que pues vamos a seguir para que nos dé un poquito de tiempo. Traiga sus apuntes de la semana pasada, recuerde, traiga su Biblia, apunte. Si usted viera mi Biblia y la Biblia de mi esposa, usted vería, tenemos tantas anotaciones, tanto rayoneada. ¿Por qué? Porque a veces encontramos unas cosas tremendas que a veces las habíamos pasado por alto. Tal vez como algunas situaciones que han pasado, tal vez a usted en estas 2 sesiones que llevamos, yo me imagino que usted ha de haber encontrado unas cosas que le han sorprendido, así como a mí me sorprendieron cuando empecé a estudiar un poco más, a meterme un poquito más en todo este caminar del pueblo de Israel. Pues bueno, para que usted se acuerde un poquito, vamos a dar un breve repaso, porque recuerde que no estamos sacando esta enseñanza, no lo estamos sacando de un libro extraño o de un libro ajeno. Estamos hablando de la historia de Israel que está en su Biblia, ¿ok? Revíselo usted, lo que yo le estaba hablando aquí, ahí se encuentra, no se encuentra en ningún otro lado. Entonces vimos que en Génesis, el libro de Génesis nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la promesa que Dios le da a Abraham, ¿okay? Cambiándole el nombre de Abraham a Abraham para ser padre de muchas naciones, en donde en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Él obviamente no vio esa promesa cumplida, tuvo que pasar por su hijo Isaac hasta Jacob, y ahorita ya estamos, ya vamos un poquito adelante en esa historia. Bueno, recuerde que el libro de Génesis termina cuando uno de los hijos de Jacob, Israel, llamado José, termina de ser esclavo, termina siendo el segundo al mando de de la nación más importante en ese tiempo, que era Egipto, y entonces trae a toda su familia a vivir a Gosén en el pueblo de Egipto. Vemos más adelante en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí vemos los 40 años, bueno, vemos la salida del pueblo
de Israel, salida de Egipto, y vemos esa travesía de 40 años en el desierto, en donde primero Dios, el Dios eterno, el Dios de la creación, libera a su pueblo y le da una instrucción de vida a su pueblo para hacer luz a todas las naciones de la tierra. Muy bien, dijimos que esos primeros 5 libros se conocen como Pentateuco, penta de 5 libros, pero también es conocido, o el nombre más correcto es Torá. Dijimos que Torá significa, no es un término como de una ley, sino instrucción, como de dar en el blanco, estar dirigido para dar en el punto exacto, para no errar. Y dijimos que pecado es transgredir o no darle al blanco, ¿verdad? Eso es hasta el momento lo que vimos en todos estos primeros 5 libros de la Biblia. Después vimos que aparece, bueno, no aparece, Dios tiene un plan para Josué, su nombre en hebreo es Yehoshua, un siervo fiel de Moisés. Entonces, él sucede a Moisés y él tenía la misión de llevar al pueblo, introducirlo a la tierra prometida. Recuerden, Moisés no logró entrar a la tierra prometida, él solamente desde un monte alto vio que ahí iba a ser la tierra prometida, pero él no logró entrar, físicamente. Entonces, Josué entra a la tierra con todo el pueblo y toca conquistar a las naciones que estaban ahí y repartir la tierra a todo este pueblo, que ya dijimos que entraron 70 personas, bíblicamente lo dice así, con ese número, 70 personas entraron a Gosén, en Egipto, y salieron aproximadamente 3 millones de personas. Entonces de ahí vamos al libro de los jueces. ¿Se acuerda usted que fueron aproximadamente 350 años de este tiempo? Recordamos algunos jueces como Sansón, Débora, Ruth, el último juez fue Samuel. Y una característica de este tiempo, lo vimos ahí en la escritura, que como no había un rey, no había un líder, entonces todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Así literal lo dice la palabra. Entonces vimos también el libro de Ruth. ¿Qué de importante tiene el libro de Ruth? Dijimos que es porque de ahí viene, ella es la bisabuela del rey David. Entonces, de ahí llegamos a la época de los reyes. Solamente hubo 4 reyes que reinaron sobre el pueblo completo, ¿verdad? Dijimos que el primer rey fue Saúl, el segundo el rey David, después el rey Salomón y por último el rey Roboam, que duró muy poco su reinado, diríamos casi nada, reinando a las 12 tribus a causa de el pecado de su padre Salomón, el cual dijimos la clase pasada, ¿se acuerda? Que a causa de la desobediencia, a causa de alejarse total y absolutamente del Dios de sus padres, del Dios de David, entonces le fue arrebatado, quitado el reino. Entonces, eso lo vimos, eso está en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Ahora vamos a llegar al primer libro de Reyes. Vamos a dar un paseo por el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Crónicas, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, cabe mencionar también que hay otros libros, como por ejemplo Salmos, que en su mayoría fueron escritos por el rey David, en su mayoría, porque también hubo algunos salmos que escribió Moisés, ¿sí? Los hijos de Cora también escribieron algunos salmos. Entonces viene el libro también de Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, y el libro de Eclesiastés,
y el Cantar de los Cantares. Esos fueron los libros que escribió el rey Salomón. Bueno, hasta aquí ya le estamos dando toda una ojeada a su Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, ¿se acuerda? La semana pasada nos quedamos en que el pueblo de Israel estaba en su mejor momento. Todas las naciones le temían al rey Salomón, temían a esa nación de Israel porque era una nación poderosa, era un rey tremendo, tenía un ejército tremendo. El rey Salomón, el que construyó ese majestuoso templo para que habitara la presencia del Padre. Bueno, vamos a ver hoy que la causa por la cual ese reino fue dividido. Ya no estaban las 12 tribus juntas, hay una división aquí. Vamos a ver por qué hay esa división, o por qué se rompe por qué se divide ese majestuoso pueblo. Vamos a ver, mire, si usted quiere saber toda la historia completita, lo va a encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. ¿Ok? Y vamos a leer también en el primer libro de Reyes, en el 11 del 1 al 13, y vamos a leer también del 30 al 32 y el 40. Mire, se lo voy a leer y de aquí lo vamos a ir analizando un poquito, ¿ok? Recuerde, es mejor que usted tenga una Biblia. No tengo nada en contra de las Biblias digitales, están perfectas, pero traiga usted una Biblia. Yo sé que usted tiene ahí su cuaderno, su pluma. Apunte para que en la semana usted le dé un repaso a lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Bueno, entonces nos dice en el primer libro de Reyes, nos dice: además de casarse con la hija del faraón, mire esto, el rey Salomón, sí, estamos hablando del rey Salomón que se casó con la hija del faraón. ¿De qué faraón estamos hablando? Del faraón de Egipto. ¿Okay? Dice, tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho específicamente a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les dividirán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo, así dice mi traducción, dice tuvo amoríos. Mire nada más, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera o se dividiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. ¿Recuerda qué decía Dios acerca de David? ¡Wow! Tienes un corazón, tienes un gran corazón, un corazón conforme a mi corazón, es lo que decía Dios del rey David. Entonces, vemos que la desobediencia de Salomón y el alejamiento de la voluntad de Dios, ahí lo vamos a ver en el capítulo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Dios le habla y le va a quitar, de las 12 tribus, le va a quitar 10. Vamos a seguir aquí. Déjeme, se lo voy a leer acá. Dice, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Sí, escuchó usted bien, y ahí está en su Biblia, no es un invento de nadie. Sí, el mismo Salomón
que edificó el majestuoso rey, el majestuoso templo para el Dios de la creación, también edificó un rey, un altar para el dios Moloch. ¿Y qué era? ¿A poco era tan malo ese dios? Bueno, pues era ahí a donde llevaban a sacrificar a sus primogénitos. Nada más le dejo ese pequeño dato. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó tanto con Salomón porque su corazón se había apartado de él. ¿Qué es lo que le interesó o lo que le interesa más a nuestro Dios? Que nuestro corazón nunca se aparte de él. Que nuestro corazón siempre le pertenezca a él. Eso es lo que él quiere de cada uno de nosotros. También quería lo mismo para el rey Salomón. Entonces, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses, sí, no es que un día llegó o se le manifiesta a Dios a Salomón y le dice: te voy a quitar el reino porque no eres obediente. No. Él anteriormente se había presentado a él y le dijo: regresa a mí, estoy buscando tu corazón, no te alejes de mí. Pero Salomón, ¿qué cree? Como muchas veces nos ha pasado a todos, no hicimos caso. Entonces Salomón también no hizo caso. Bueno, como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. ¡Wow! No se lo dio ni siquiera a alguien real, se lo dio a un siervo. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo que tomó el poder? Se llamó Roboam. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. ¿Sabe qué tribu era? Sí, la tribu de Judá. Muy bien. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Parece que le estoy narrando una película. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y, rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te daré 10 tribus. A él le dejaré solo una, y esto por considerar a mi siervo David. Dios está hablando ahí a través del profeta. Y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se escondió hasta la muerte de Salomón. Wow, parece una película de Hollywood, ¿no? Y si usted sigue en la lectura, en verdad se va a enamorar de esa lectura. Entonces, ¿en qué época estamos hablando? ¿Por qué año estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente por el año 930 antes de el Mesías. Es cuando ocurre esta división. Muere Salomón, toma el reinado su hijo Roboam, pero inmediatamente Jeroboam sabe de la muerte de Salomón y él va a reclamar lo suyo.
¿Ok? Él va y reclama lo suyo. A mí el profeta, a mí Dios me dijo que 10 tribus eran para mí, y él toma esas 10 tribus y entonces esa nación poderosa se divide en dos. 10 tribus se van con el rey, con Jeroboam, lo hacen rey, y la tribu de Judá se queda con el rey Roboam, a la cual se le une Benjamín y también se le une la tribu de Leví. Recuerde que Leví no era una tribu que tuviera un territorio. La tribu de Leví eran los servidores de Dios, los que estaban al servicio en el templo. Muy bien. Entonces, en ese año 930, antes de nuestra era, antes del Mesías, ocurre la división del reino entre Israel y Judá. Ahí le pusimos un mapa en las diapositivas para que usted vea más o menos cómo queda. Ya no es la poderosa nación de Israel, ahora es el reino del norte, que tomó el nombre de Israel o de Samaria también, y ahora es el reino del sur, que también toma el nombre de Judá, ¿ok? O el reino del sur. Y es ahí donde aparece, o podemos ahora decir este nombre. Ahora entra en escena los judíos, que son de la tribu de Judá, ¿ok? Judíos de la tribu de Judá, ¿sí? Danitas de la tribu de Dan, efraimitas de la tribu de Efraín, ¿sale? Entonces ahí es en donde se empieza a conocer a esa parte del reino como los judíos. Muy bien. Anteriormente se hablaba de Israel porque era todo Israel. Muy bien. Ok, entonces la historia de los reyes del reino del norte y del sur, usted la va a encontrar en todo el libro en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes y en el primero y segundo libro de Crónicas. Usted ahí va a encontrar toda esa historia, y en verdad esa historia, la verdad, se vuelve repetitiva. Vemos que un rey, que los reyes del reino del norte regularmente, casi todos, o me atrevo a decir que todos, hicieron lo malo ante los ojos de su creador, ante los ojos de Dios. Pero la tribu de Judá no crea que era, diríamos por ahí, una bella palomita. También dentro de los reyes de Judá, de los reyes del reino del sur, descendientes del trono de David, hubo quienes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, y hubo también quienes también hicieron lo malo. Y entonces usted va a ver, en esa historia va a haber cosas así. Este rey hizo lo bueno, le fue bien, fue bendecido, pero este rey no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, se rebeló a lo que hacía su padre, y entonces le fue mal. Pero entonces vino este otro rey, y entonces se acordó que había una Torá, que había unas instrucciones, y entonces buscó hacer lo bueno, y entonces fue bendecido. Pero entonces llegó su hijo y él desconoció la obra de su padre, y entonces le fue mal, y entonces hubo maldiciones. Entonces, mire, para entender bien esto, yo quiero que usted vaya a el libro de Deuteronomio, capítulo 28, póngale ahí con letras grandes, póngale tarea, léalo usted ahí con calma en su casa. Pero prácticamente este libro de Deuteronomio, antes de que existieran los reyes, fue escrito, y era muy, muy simple y sencilla la premisa. Dice: si tú haces lo que yo te ordeno que hagas, que está escrito aquí, vas a ser bendecido. No voy a inventar nada. Tú simplemente, lo que yo ya te dejé la instrucción de vida, eso va a tener una consecuencia, que vas a tener bendición. Si tú obedeces, hay bendición. Pero si te alejas de mí y no haces conforme la instrucción que yo te estoy dando, entonces hay maldición. Entonces, es simple y sencillo. Si quieres bendición, ni siquiera la tienes que pedir, simplemente obedece, y entonces vas a ser bendecido. ¿Ok? Pero si desobedeces, entonces va a haber maldición. Y esto fue
la historia de los reyes del reino del sur, de Judá, así fue, de esa manera. Entonces, mientras en el reino del sur unos hacían lo bueno y otros lo malo, el reino del norte se fue totalmente hacia la idolatría. Miren, en el reino del sur estaba el templo de Jerusalén, estaba en Jerusalén, ahí estaba el templo, y entonces como el templo era donde se hacían pues todos los rituales y todo lo que se tenía que hacer en el templo, y ahí se llevaban los diezmos, se llevaban las ofrendas. Entonces en el reino del norte pues no había un templo. No estaba el templo, no estaba Jerusalén y no había un templo. Entonces, ¿qué pasaba? Del reino del norte, de las demás tribus, subían a Jerusalén en las fechas que eran, que de ellos tenían que estar ahí, y entonces llevaban allá las ofrendas, llevaban los diezmos, y algunos, nos dice la escritura en esta narración, que algunos se quedaban a vivir en el reino del sur. ¿Qué quiere decir? Se asimilaron al reino del sur. Varias personas de varias tribus del norte se asimilaron en el reino del sur, y entonces esto preocupó al rey Jeroboam del reino del norte. Y entonces, ¿cuál fue su grandiosa solución? Su solución fue, bueno, si ellos tienen el templo allá en Jerusalén, pues yo también voy a construir mi propio templo. Y es más, no voy a construir uno, voy a construir 2 templos. Y recuerde, había una instrucción muy clara: en el templo solamente puede estar en Jerusalén, y en el templo solo pueden servir levitas, punto. Pero como los levitas estaban en Jerusalén, en el reino del sur, entonces en el reino del norte dijo: hey, a ver, tú, compadre, tú vas a ser ahora el sumo sacerdote, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer tal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a hacer lo que querían y comenzaron a irse totalmente a la idolatría, porque no crea usted que eran templos al Dios de la creación. No, eran templos a otros ídolos. Sí. Entonces el pueblo se descarrió totalmente, y bueno, esto duró aproximadamente unos 200 años. Pasó rey tras rey, tras rey, tras rey, y entonces Dios les mandó a 4 profetas. Mandó, y usted lo va a ver ahí en sus libros, son 16 profetas en total, pero al reino del norte le manda 4 profetas. ¿Y cuál fue el mensaje de los profetas? Arrepiéntanse, regresen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de David. Regresen a ese Dios. Pero obviamente no le hicieron caso. Entonces, para el año más o menos 722 antes del Mesías, por la desobediencia e idolatría del reino del norte, Dios permite que ese pueblo sea conquistado. Sí, fue conquistado ahí por el imperio naciente de Asiria. No quiere decir que ellos hayan sido muy poderosos, no. Más bien Dios permitió que ellos conquistaran al reino del norte. Usted lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, y también en el capítulo 18, 11 y 12. Mire, vamos a leerlo. Es en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes 18, en el capítulo 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 11. Mire lo que dice: el rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Jalá, en Nabor, junto al río Gozán, y las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Eterno su Dios a través de los profetas, ¿sí?, sino que quebrantaron su pacto. ¿Quién quebrantó el pacto? ¿Dios? No, el hombre quebrantó el pacto que ellos habían hecho con Dios. No escucharon ni pusieron por obra todo lo que Moisés había dicho. Lo que Moisés, el esclavo del Eterno, había ordenado. Wow. Entonces,
¿Eso es sorpresa? No, recuerde, Dios ya lo había dicho en Deuteronomio 28:47. Nos dice específicamente que una nación vendría contra ellos. Eso apúntele usted, Deuteronomio 28, vamos a leerlo, 28:47, mire. Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y gozo. Un tip ahí, si usted quiere servir a Dios, sírvale con alegría y gozo. Pero bueno, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y gozo de corazón cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos que el Eterno enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. ¡Wow! Pero no es porque Dios sea un Dios malo, porque muchas veces la gente piensa y dice, pero ¿por qué fue conquistado? ¿Pero por qué me pasa algo? Ay, pero que no es Dios todo amor. No, Él es amor, claro, Él es justo. Entonces dice, pero recuerde que Dios hizo en el monte Sinaí un pacto que condicional. Anteriormente había hecho pactos incondicionales, ¿ok? Dios simplemente le dijo a Noé, no voy a destruir más a la humanidad con agua, ¿ok? No le puso una condición a la humanidad, pero en el monte Sinai, Él sí puso una condición. Si tú me obedeces, si tú haces lo que yo te diga, entonces serás bendecido. Pero si te alejas de mí, del Señor tu Dios, del Dios de tus padres, entonces vendrá maldición sobre ti. Entonces y aquí específicamente está diciendo a esta nación que le va a enviar a una nación para conquistarlo si se aleja de Dios. Y bueno, por este año, más o menos en el año 722, es cumplida esta palabra, porque entonces este reino de Asiria viene y conquista al reino del norte. ¡Wow! Mire, y hay una historia tremenda aquí. Espero que nos dé tiempo de verlo. Pero mire, estas palabras también las usó nuestro maestro Jesús, Yeshua, también las usó en Mateo 12:25, en el que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mire, también no crea que Jesús está diciendo algo distinto. Él está diciendo hasta en estos tiempos, si en su casa usted está dividido, pues ¿qué piensa que va a pasar? ¿Qué puede suceder? Si su casa está dividida, si su iglesia está dividida, ¿qué cree que va a pasar? Por eso busque siempre la unidad en el Padre. Muy bien, entonces, mire, le quiero contar esto rápidamente. Y es que esto está muy padre, miren. Cuando el reino del norte está siendo invadido por los asirios, entonces el rey que estaba en ese tiempo en el reino del sur se da cuenta que ya viene Asiria también sobre ellos, que también iban a ser conquistados ellos. Pero lo que hizo la diferencia en ese momento con el rey que estaba reinando en el reino del sur fue, ¿qué cree usted? Sí, lo que nosotros debemos practicar todos y cada uno de los días de nuestra vida. Buscó a Dios, se arrepintió de todo corazón, pidió ayuda y dijo, Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos alejado de tu palabra, hemos cometido idolatría, no hemos puesto nuestra confianza en ti, hemos confiado más en otras cosas. Y entonces Dios ve el arrepentimiento del rey, y entonces parece una historia que si usted no la lee en la Biblia no me la cree. Pero ahí está, yo no le estoy contando una fábula, una historia rara, está en su Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Este rey hace los planes para atacar el reino del sur,
pero dada el arrepentimiento, la teshuvá, vamos a ver esa palabrita, la teshuvá que hizo el rey y que hizo un llamado nacional a que se hiciera teshuvá. Entonces, cuando este rey quiso venir y atacar el reino del sur, ¿qué cree? Vino un ángel y acabó con todos los generales de ese rey. ¡Wow! Entonces, cuando él regresa a Asiria, sus hijos lo matan. ¿Por qué? Porque después de ser un rey muy poderoso y después de sufrir esa derrota, dijo: este rey es una vergüenza, y fue muerto de esa manera. Ese es el poder tan grande que tiene el arrepentimiento. ¡Wow! Así que en una situación que usted vea adversa, busque: Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué es en lo que he estado fallando yo? Porque tú no fallas, Él no falla, claro. Pues recuerde que hay un pacto condicional. Si usted hace las cosas correctamente, viene bendición a su vida. Pero si usted se aleja, yo me alejo de lo que Él nos está diciendo que hagamos, claro, viene la maldición inmediatamente. Ok, bueno, entonces el imperio de Asiria conquista el reino del norte, conocido hasta ese momento como Israel, en el año 722, y ya lo dijimos que está en el segundo libro de Reyes, ¿verdad? Entonces, y en el segundo libro de Reyes 18, del 11 al 12, que es lo que ya leímos también nosotros. Nos dice: el rey de Asiria deportó los israelitas a Asiria y se establecieron en Jalaj, en Josán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. El reino del sur pide ayuda a Dios para no ser conquistado también por Asiria. Esta historia que le comenté ahorita a grandes rasgos, si usted la quiere leer completamente, está en el segundo libro de Reyes 19 y en el segundo libro de Crónicas 32, del 20 a 23. Es más, mire, se lo voy a leer, ¿ok? Permítame tantito, se lo voy a leer. Es en el segundo libro de Crónicas 32. Vaya usted también por su Biblia, corriendo, si es que no la tiene ahí, apúntela ahí. Y nos dice aquí, segundo libro de Crónicas 32, el 20. Dice: y el rey Ezequías y el profeta Isaías ben Amós. El rey Ezequías era el rey que le había dicho yo que estaba en el reino del sur, ¿ok? Y el profeta Isaías ben Amós oraron a causa de esto, de que habían visto cómo estaba siendo invadido el reino del norte. Y clamaron a los cielos, y el Eterno envió un ángel, el cual hirió a todos los guerreros esforzados y capitanes y jefes en el campamento del rey de Asiria, quien regresó a su tierra con rostro avergonzado, y cuando entró en el templo de su Dios, los que habían salido de sus entrañas, o sea, sus hijos, lo mataron ahí a espada. Hoy dice: así salvó el Eterno a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de cualquier otro, y les concedió, mire, reposo por todas partes. Y muchos llevaron a Jerusalén, que llevaron ofrendas para el Eterno y presentes para Ezequías, rey de Judá, quien a partir de entonces fue engrandecido a ojos de las naciones. ¡Wow! El arrepentimiento hace eso, el arrepentimiento te va a engrandecer, hermano. Muy bien, bueno, entonces mire, ¿qué le sucede a esas tribus del norte? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Mire, según nos dice estos libros, nos dicen: la mayoría se asimiló en Asiria y en el resto de las naciones. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes 18:11, que dice: el rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Otros se quedaron en la tierra de Israel. Esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas 30,
en el 1, en el 5, en el 6, en el 11 y en el 18. Se lo voy a leer rápidamente. Ezequías escribió, mire lo siguiente: Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín, Manasés. Se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar Pesaj, o la Pascua del Señor, el Dios de Israel. Dice: acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como ya estaba establecido. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes, que escapó del poder de los reyes de Asiria. ¿Qué quiere decir? Que muchos habían movido a otras regiones. ¿Okay? Y se quedaron ahí en la tierra de Israel y fueron y el rey les estaba llamando. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad hasta llegar a la región de Zabulón. Pero mire la respuesta: todos se reían y se burlaban de ellos, del rey que se arrepintió y que fue salvado, y aún así el corazón estaba tan duro que se reían de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. En efecto, mucha gente de Efraín y Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado. Ok, entonces, en el segundo libro de Crónicas 15:9 nos dice que otros asimilaron a Judá y Benjamín, incluso, como lo había mencionado hace unos minutos, desde antes de la invasión. ¿Y esto en dónde está? En el segundo libro de Crónicas 15:9, donde nos dice: después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a Efraín y Manasés, Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían ido de Asá al ver que el Señor su Dios estaba con él, al ver que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba en la tierra de Judá. Entonces muchos dijeron: vámonos para allá. Muy bien, el reino de Judá, como lo dijimos hace ratito, no crea que fue una blanca palomita, ¿ok? El reino de Judá tampoco caminó rectamente ante los ojos de Dios. Mire, le voy a dar unos ejemplos, apúntelos ahí rápidamente. Le voy a dar, por ejemplo, el rey Acaz. El rey Acaz está en el segundo libro de Crónicas 28, y del 1 al 2 nos dice: Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, o sea, de los reyes del norte, y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Sí, descendiente de David, de Salomón, hizo lo mismo. A ver, vamos a ver el rey Joram. Ese está en el segundo libro de Crónicas 21, 6 y 7. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Dios cumpliendo su parte del pacto, el hombre desobedeciendo, pero aún así Dios cumplió lo que a él le correspondía cumplir. Dijo: de esa descendencia tiene que venir el Mesías de ahí, por eso tengo que guardar a ese rey. ¿Ok? Y aunque sean ellos desobedientes, los tengo que guardar su vida, porque tengo que cumplir mi palabra. Muy bien, el rey Amón, en el segundo libro de Crónicas 33, del 21 al 23, nos dice: Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, porque Manasés sí se humilló, Amón no se humilló ante el Señor,
sino que multiplicó sus pecados, todavía hizo más mal. Mire, el rey Joacim en el segundo libro de Crónicas 36:5 dice: Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofendía al Señor su Dios. El rey Joaquín, en el segundo libro de Crónicas 36:9 dice: Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor, a nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo entonces el Padre? Él, miren, recuerde que sobre el pueblo o sobre el reino del norte, Él mandó a 4 profetas. ¿Cuántos profetas cree que mandó a Judá? Mandó 12 profetas. 12 profetas. Y todos los profetas anunciaban una sola cosa. ¿Sabe qué anunciaban? Anunciaban y decían: haz teshuvá. Esa palabra usted ya la conoce. Si no la conoce, es una palabra hebrea que le dice: regresa a tu Dios, regresa a tu raíz, regresa a tu Dios. No dice que regrese a otra cosa, regresa a tu Dios. ¿Ok? Entonces, todos los profetas, y le vuelvo a decir, todos los profetas, ese era el mensaje. Les venía a recordar: hey, está escrito en las instrucciones que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Dice que tienen que hacer esto y esto. Arrepiéntanse de hacer lo que están haciendo y vuelvan a los caminos que caminaron estos padres. Y algunos hacían lo correcto, pero otros no. Entonces, ¿qué pasa? Después de unos cuantos años, recuerden, el 722 es conquistado a Siria, y más o menos por el año 605 antes del Mesías, a causa de la desobediencia, el reino del sur corrió la misma suerte que el reino del norte. Fue conquistado por un imperio muy poderoso llamado Babilonia. Ahí también es conquistado. Wow, mire, da tristeza esto. Mire, le voy a leer en el segundo libro de Reyes 17, del 13 a 19, en donde nos dice todo lo que los profetas hablaban. Y decía: por eso el Señor le dio esta advertencia a Israel, al reino del norte, y a Judá, al reino del sur, por medio de todos los profetas y videntes. Le decía: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que le di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Es que yo no sabía que tenía que obedecer. Pues te mandé un profeta para que supieras. Es que yo no sé lo que tenía que hacer. Pues te mandé un pastor para que obedecieras. Pero es que yo no sabía. Pues te estoy mandando la palabra. Pero es que yo no tengo una Biblia. Puedes bajarla por internet, aunque mejor después te compras una Biblia, ¿no? ¿Ok? Entonces, no hay excusa para decir: es que yo no sabía. ¿Ok? Eso es lo que le están diciendo, es lo que están diciendo los profetas. Hey, no hay excusa. Dios le dice: no tengas excusa, es que yo no sabía. No, pues te mandé un profeta a decirte claramente: retorna a tu Dios, al Dios de tus antepasados. Seguimos con la lectura. Dice: como todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos. Así usa esta palabra, esta traducción, no sé qué dice su Biblia. En esa traducción dice: tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios, refiriéndose a los del reino del norte. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Usted se convierte en lo que cree, para pronto, así lo está diciendo. Usted cree en lo que cree, en eso se va a convertir. Créale a Dios. ¿Y en qué cree que se va a convertir?
en un hijo de Dios, un hijo poderoso, un hijo obediente, en un hijo que busca la voluntad de Dios. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Ya no solamente del reino del norte, sino que ya copiaban lo que hacían los babilonios, sino que ya copiaban lo de los demás. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen a la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. ¿Cómo puede ser posible esto? El pueblo de la promesa, sacrificando a otros dioses, los hijos y las hijas. Literal, los metían al fuego. No es otra cosa, es literalmente eso sucedió. ¿Okay? Sacrificaron en fuego a hijos e hijas, practicaron la adivinación, la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Padre, lo que le ofende a Dios, provocando así su ira. Entonces, cuidemos cada uno de nosotros que no ofendamos a nuestro Dios. ¿Okay? Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. ¡Wow! Ni siquiera porque vio que sus hermanos fueron conquistados y fueron dispersados y todo, ni aún así entendió. O sea, no entendió por lo que vio. Bueno, no doy ejemplo. Muy bien. Segundo libro de Crónicas 36, 14, 16 dice: también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco su palabra y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Fue donde entonces lo que quedaba del pueblo de Israel, de la simiente de Abraham, es conquistado. Dios envió a 16 profetas, se los voy a nombrar a todos y a cada uno, ¿ok? Es Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Habacuc, Jonás, Amós, Ageo, Miqueas, Nahum, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Como le dije, 12 profetas al reino del sur y 4 al reino del norte. Pero tampoco los de Judá regresaron a su creador, y entonces el Señor los entrega a Babilonia en el año 605. Segundo libro de Crónicas nos dice, segundo libro de Crónicas 36, 17, 19 nos dice: entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, rey Nabucodonosor, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos, todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, todo fue llevado a Babilonia. Y tristemente incendiaron el templo de Dios, el majestuoso templo que había construido Salomón. Fue incendiado. Derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Usted lee la descripción de cómo era el templo. Bueno, ahí fue destruido físicamente por Babilonia, pero en ese templo ya no respetaban al Dios de Israel. Sí, era majestuoso, pero ya no había esa reverencia al Dios de Israel. Entonces, simplemente Babilonia vino, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó cautivo a todo el pueblo de Judá a la ciudad de Babilonia por 70 años. Wow. Importante. Con la conquista de Babilonia está la destrucción del primer templo de Salomón,
fue llevado cautivo todo el pueblo de Israel a Babilonia por 70 años. Usted puede ver en el libro de Daniel, puede ver un poquito esta descripción. Judá se mantuvo conquistado después de Babilonia, no se terminó ahí Babilonia, Estamos hablando del año 605, cuando llega a Babilonia, pero también fue conquistado más adelante por el imperio persa. Okay. En el segundo libro de Crónicas 36, del 20 a 23, nos dice: a los que se llevaron a la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios, el Padre, dispuso el corazón del rey para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, el rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo, el rey persa, en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Mire, termina el reinado de Babilonia y el rey Ciro le da la libertad al pueblo de Judá. Dato importante: solamente un porcentaje muy pequeño quiso regresar. Los demás ya se habían acostumbrado a Babilonia y a la vida de Babilonia y dijeron: no me interesa, ya no me interesa. Mire, Dios le habla al corazón del rey de Persia, el que vino a destruir a Babilonia, y le dice: deja libre a mi pueblo, construye, tú sé participa para que construyan de nuevo el templo. Y les da la oportunidad de salir, pero en 70 años me dijeron: ya no quiero esa vida, ya no quiero regresar a Jerusalén, me gusta más la vida de pecado, me gusta más bailar la Macarena aquí que irme para allá, ¿no? Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Judá, dijimos, se mantuvo conquistado por Babilonia, por Persia, por Grecia y por Roma. Wow, desde el año 605 hasta el año 135 después del Mesías está conquistado. No quiere decir que en el 135 se acabó el reinado de Roma, no, ellos siguieron conquistando, pero en el año 135 podemos decir que es prácticamente borrado del mapa Israel y todos los descendientes de Israel. Bueno, durante el imperio persa regresan al territorio de Judá, unos cuantos. Se reconstruye el segundo templo de Dios y la ciudad de Jerusalén, y durante ese periodo se escriben los libros de Esdras, Nehemías y Esther. El sacerdote Esdras cumple una función tremenda ahí, ¿ok? Tremenda. Él lo que hace es, como no hay palabra, no está la palabra, con la conquista se perdieron muchas cosas, entonces lo que Esdras hace es compila los libros, compila el rollo de Génesis, el de Éxodo, el de Levítico, el de Deuteronomio, compila lo de los profetas, los libros de los Salmos, Lamentaciones, compila todos esos libros, ¿ok? A lo que él le llama o se conoce como Tanaj. ¿Ok? Tanaj, ¿qué quiere decir Tanaj? Torah, Nebim y Ketubim. ¿Qué quiere decir? La Torah, que son los primeros 5 libros de su Biblia, los profetas, obviamente son los 16 profetas que hablamos, y Ketubim, que son los otros libros, Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Cantar de los Cantares. ¿Ok? Esos libros son los que compila Esdras, y es a lo que se llama Tanaj, y que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La próxima clase, si Dios nos lo permite, vamos a ver quién le cambió el nombre. ¿Por qué no lo llamamos hoy Tanaj? ¿Por qué le llamamos Antiguo Testamento? ¿Quién le cambió el nombre? ¿Con qué propósito lo cambió? ¿Ok? Vamos a verlo. Si Dios nos lo permite, lo vamos a ver la siguiente semana. Porque bueno, usted en su Biblia dice, ¿no? Abre su Biblia y dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En otras Biblias dicen Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Otras Biblias dicen escritos hebreos y escritos griegos, ¿ok? Tratando como si fueran dos cosas distintas, cuando su libro es una sola historia. Que entonces,
si terminamos el Tanaj o Antiguo Testamento, termina la historia de Israel y a partir de Mateo es la historia de otra cosa. No, sigue hablando de Israel. Entonces, ¿por qué una división en su libro? Tendría que ser un solo libro. Bueno, ya lo vamos a ver la siguiente semana. Solamente le estoy dando unos para que no se pierda la siguiente clase. Ok, datos importantes de la conquista de Persia, usted lo va a ver ahí en una diapositiva que tenemos ahí. Regreso a la tierra de Judá, reconstrucción del segundo templo, y durante este periodo son escritos son escritos los libros de Esdras, Nehemías y Esther, y son compilados. El sacerdote Esdras hace la lectura de la Torá a todo el pueblo, y bueno, es un momento impresionante. Y después fueron conquistados por el imperio de Grecia y más adelante por Roma. Judá estuvo conquistado alrededor de 740 años, desde Babilonia hasta Roma, cuando Roma echó fuera a todos los judíos de Jerusalén y destruyó en el segundo templo, que fue más o menos por el año 70 después del Mesías. ¿Okay? Hay quien explica que estas conquistas fueron profetizadas. ¿Okay? No estoy diciendo que así sea. Hay quien explica que estas conquistas fueron profetizadas por el profeta Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ya que en su libro capítulo 7 habla de 4 bestias que pudieran ser o que pudieran representar a Babilonia, a Persia y a Grecia. También en el libro de Joel, en el profeta Joel, también hay una referencia. No estoy diciendo que así sea. Muchos estudiosos dicen que ahí está hablando de esos 4 imperios. ¿Ok? Entonces, parece que vamos en una carrera, ¿no? Parece que vamos en una carrera, pero mire, tenga paciencia. Hasta aquí hemos recorrido todo el Tanaj o Antiguo Testamento. ¿Ok? Ya lo recorrimos. Miren, lo recorrimos en 3 horas. ¡Wow! Es como echarte un maratón en un maratón en 5 horas, ¿no? No, el maratón sí lo corren en menos de 5 horas, lo corren en 3 horas. Bueno, yo lo correría como en 10, si es que llego. Okay. Bueno, ya le dimos toda una mirada a toda esta parte de su Biblia. ¿Ok? Ya vimos que a esto se le llama, o se le llamó originalmente Tanaj, o le llamamos Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces ya vimos todos estos libros. Qué gran paseo acabamos de dar. Entonces, ¿qué sigue después de esto? ¿Ok? ¿Qué sigue después de esto? Mire, me faltó darle un dato importante de la conquista de Grecia. Grecia impone la nueva forma de pensamiento occidental que permanece hasta el día de hoy, 2020. ¿Ok? Búsqueda de la felicidad y el placer corporal y mental. Entonces, hemos revisado todos los libros, hemos revisado la historia de Israel, no a través de una fábula, no a través de una película de Hollywood, sino a través de su Biblia, la Biblia que usted tiene en su casa. Ahí hemos visto todo esto. Bueno, sí. ¿Y esto qué tiene que ver? Hermano, ¿por qué leímos todo esto? No, ¿por qué estamos en este asunto? Bueno, vamos a dar una mirada también a los escritos apostólicos, conocidos también como Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque alguien también le dio nombre, ¿no?, a esos escritos apostólicos. ¿Ok? Esta sección está formada por 27 libros, todos escritos por los apóstoles o por apóstoles de Jesús. Hay evangelios, libro histórico, las cartas de Pablo, cartas generales y el libro de la Revelación o Apocalipsis. ¿Sí? Las cartas de Pablo, bueno, en el libro histórico es Hechos, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Las cartas de Pablo son Romanos, Corintios, las 2 cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los Tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, las cartas generales, Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 de Juan y Judas y Revelación. Entonces, así hasta el libro de Apocalipsis, ¿quiénes fueron los escritores de esos libros? Todos los escritores de estos libros fueron descendientes del pueblo de Israel, fueron
de la simiente de Abraham y judíos. ¿Ok? ¿Sale? Todos los escritores de la Biblia, de toda su Biblia, todos desde Génesis, bueno, sí, de Génesis hasta Apocalipsis, fueron de descendientes de Abraham, del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, en el Tanaj se habla o se está esperando la venida de un Mesías. Y entonces vamos a ubicarnos en el Imperio Romano. Ya vimos el Imperio de Babilonia, el Imperio Persa, el Imperio Griego a grandes rasgos, porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, lo que nos interesa ahorita es Roma. Roma, ¿por qué? Porque ahí es donde aparece la figura del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Ese Mesías que lo conocemos por el nombre de Jesús. Su nombre original es Yeshua. ¿Por qué Yeshua? Porque pues él era judío y tenía un nombre judío, porque su nombre tenía que tener un significado. ¿Ok? Yeshua, ¿qué significa? Es Dios salva. Ese es el significado del nombre de Yeshua. Hoy lo conocemos con el nombre de Jesús y está bien, ¿okay? Pero tenga usted en su mente que él como judío no podía llamarse Jesús, tenía que llamarse con un nombre judío de esa época. Muy bien, ¿sale? Entonces, en ese momento, el poder religioso o el poder político lo ejercía Roma sobre el pueblo o el remanente, lo que quedaba del pueblo de Israel. El poder religioso de Judá o de los judíos, ¿okay? La ejercía un Sanedrín, ¿okay? Que revisaba todos los juicios referentes a las cuestiones de la fe. Lo voy a poner en este contexto. Es conquistado lo que queda del pueblo de Israel. Ellos tienen una cierta libertad religiosa porque decían los romanos, es que esta religión del pueblo de Israel es ancestral, por lo tanto les vamos a dar esa libertad, pero van a obedecer a mis intereses políticos. ¿Ok? Entonces el Sanedrín, que era quien discutía todos los asuntos de fe, todos los asuntos religiosos, eran conformados por 70 personas. Eran judíos de ese tiempo que eran de diferentes corrientes de pensamiento, vamos a ponerle así, ¿ok? No lo quiero comparar, pero de algo así como de diferentes partidos políticos, ¿no? Pero era de diferentes maneras de pensar. Entonces, podemos identificar en estos escritos apostólicos, podemos identificar que había principalmente 4 tipos de judíos, ¿ok? ¿Que no todos los judíos son lo mismo? No todos son lo mismo, no todos piensan igual. Hay mucha manera, hay muchas formas de pensar distintas. Entonces, por un lado, y es a lo que se enfrenta Jesús, ¿ok? A su pueblo con diferentes formas de pensar, que ya habían sido invadido su mente y su manera de actuar y de pensar por el pensamiento de Babilonia, por el pensamiento griego principalmente y obviamente también por el pensamiento romano, porque muchos de ellos obedecían a lo que el imperio romano de ese tiempo decía. Punto final. Lo dice el emperador, se hace y punto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en el primer siglo existen 4 tipos de judíos, que los podemos identificar. No quiere decir que solamente existían ellos, había más, pero estos son los más sobresalientes. Por un lado, apúntele, eran los saduceos, que eran los judíos de la élite, ¿ok? Los que estaban en el poder, los que decían se hace y punto. ¿Y a quién daban o a quién obedecían los saduceos? Pues obedecían al pueblo romano, definitivamente. Ellos no veían por su pueblo, por los judíos, ellos veían por los intereses de Roma. Por otro lado, vemos también otro grupo que eran los fariseos. Usted, si ha leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sabe que ahí menciona mucho a los fariseos. Pero sabe, dentro del grupo de fariseos
hay aproximadamente más de 7 grupos de fariseos. No quiere decir que todos los fariseos pensaban de una manera, no, había muchos grupos de fariseos también, ¿sale? Entonces los fariseos, su peculiaridad era que se reunían en las sinagogas para estudiar el Tanaj, para estudiar la Torá, para estudiar los profetas y estudiar los otros escritos. ¿Ok? Entonces, mire, no se me vaya usted a ir para atrás, ¿ok? Pero en el libro de Lucas 4:16 y en Marcos 1:21 y en Juan 6:59 podemos ubicar a Jesús, porque él es judío, tenía que encajar en algún grupo, ¿no? Entonces, miren, no se me va a ir para atrás, pero podemos encajar un poquito a Jesús en el grupo de los fariseos. Sí, Jesús era fariseo, no se va a cortar las venas, hermano, ¿ok? Entonces, sí, lo podemos ubicar. No estoy asegurando que sea, estoy diciendo lo podemos ubicar, porque vemos a Jesús. ¿En dónde enseñaba él? En las sinagogas. ¿Cómo le llamaban a él? Rabí, maestro. Era un maestro, ¿sale? Él no estaba, él no ambicionaba un lugar en el poder, ¿ok? Recuerde, los que ambicionaban un lugar en el poder era otro grupo llamados los saduceos, ¿sale? Entonces, mire, se lo voy a leer para que no tenga usted duda. Lucas 4:16 dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado o un día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Okay? Él estaba acostumbrado a estar en la sinagoga. Y dice, se levantó para hacer lectura. ¿Qué leyó? No leyó fábulas, leyó lo que estaba ahí, que era, dijimos, la Torá, los profetas y los demás escritos. Marcos 1:21 nos dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y enseñaba. ¿Ok? Juan 6:59. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Entonces podemos ubicar a Jesús como un fariseo. Bueno, hasta ahí le paramos. Entonces, en la cuestión de los fariseos, vamos a seguir. Hay otro grupo de judíos llamados los celotes, no elotes. Celotes, ¿no? ¿Ok? Identificados, ellos estaban identificados como los activistas que siempre buscaban la independencia de sus opresores. Eran como los libertadores de Roma. Eran los que decían, no, tenemos que acabar con el imperio romano a como dé lugar y vamos a armar la revolución. Eran los revoltosos, pues, ¿no? Siempre hay uno en la familia. Ok, ¿no? Eran los revoltosos del pueblo de ese tiempo. Eran, si le quiere llamar, nacionalistas. Ellos buscaban la libertad a como fuera lugar. ¿Ok? Entonces, podemos ver, bueno, no sé, mire, podemos ubicar, se lo voy a dejar de tarea mejor, se lo voy a dejar de tarea. ¿A quién de los apóstoles o de los discípulos de Jesús tenía esta característica como de celote? Es más, lea usted y va a ver que decía tal el celote. ¿Ok? Ahí lo ubicamos. Se lo voy a dejar de tarea, no se lo voy a dar así. Léale y usted lo va a encontrar. Y mándeme ahí por Facebook. Ya lo encontré, está en el capítulo tal, de tal, de tal. ¿Ok? ¿Sale? Se lo voy a dejar ahí de tarea. Entonces vamos y vemos a otro grupo muy característico, que eran los esenios. Esenios, ¿ok? Que eran los judíos de la tribu de Leví, que no estaban de acuerdo con los comportamientos de los saduceos para dirigir el templo, y por eso se fueron a habitar al desierto, muy en particular al desierto de Qumran. Recuerde, ¿quién tenía que estar organizando el templo? Por orden de los escritos de Moisés, decía que era la tribu de Leví. Pero ¿quién estaba en ese tiempo en el poder del templo? Otro grupo que no eran levitas, eran los saduceos, o eran levitas que se habían dejado vender, ¿ok? Que obedecían al poder político de Roma. Entonces los verdaderos levitas dijeron, pues Dios siempre nos ha hablado en el desierto, así que vámonos y que Dios nos siga hablando en el desierto. Específicamente se fueron al desierto de Qumran y ahí esperaban a que Dios les hablaba. Mire, vamos a ubicar a alguien muy importante
que pudiera ser, ¿ok? No estoy diciendo que sea, que pudiera ser, da las características que era un escenio. Y sí, Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Y lo podemos ubicar, por ejemplo, en Lucas 1:80. Dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Estamos hablando de Juan. Mateo 3:4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Sus ropas no era la túnica normal, ¿no? Ellos, ¿por qué? Porque vivían en el desierto. Y en Juan 1:23, mire lo que dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las profetas del profeta Isaías. Entonces podemos identificar ahí cuatro tipos de fariseos. Entonces, vamos a ubicarnos un poquito dentro de los fariseos y ya casi terminamos. Deme por favor unos minutitos, quiero terminar esta idea. Dentro de los fariseos había varios tipos, por eso el Señor Jesús corregía a algunos debido a que les importaba más la forma o las formas o las tradiciones de cómo cumplir un mandamiento de la Torá o de la ley de Moisés o de la instrucción de Moisés que el mismo mandamiento. ¿Ok? Entonces, vemos que Jesús tiene un gran reto. ¿Ok? Este era el tiempo en el que tenía que presentarse el Mesías. ¿Sí? Y entonces lo que él vino a decir fue a corregir ciertas cosas que este grupo que su pueblo dividido decía, no, las cosas se tienen que hacer así, ¡pum! Y el otro decía, no, se tienen que hacer de esta manera. No, a ver, todos los que están de acuerdo que se tienen que hacer de esa manera, vámonos para acá y vamos a formar nuestra propia escuela, ¿no? Perdón, es que me llegó a la mente algún parecido con la realidad de estos tiempos, es pura coincidencia, ¿no? Entonces, él dice, los que no les parezca, vénganse para acá. Y entonces empezaron a hacer divisiones por todos lados. Entonces, no, yo voy a hacer el mandamiento así, no, yo lo voy a hacer asado, no, yo lo voy a hacer así, no, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, mire, en la escena en la cual entra Yeshua, todo el mundo queriendo obedecer la ley de Moisés, las instrucciones de Moisés, pero cada quien lo hacía de la manera que mejor le parecía, ¿no? Entonces, por eso vemos que pudiera parecer, si no entendemos este contexto histórico, podríamos hasta decir, no, pues mira, ahí en el Evangelio de Juan, Jesús está diciendo que está en contra de los fariseos. Él está diciendo que ellos están mal, que él está bien, y parecía que él estaba imponiendo algo nuevo, pero no estaba imponiendo nada nuevo, simplemente estaba corrigiendo, estaba diciendo no le pongas más importancia a estas cosas que ni siquiera vienen del Padre. Esas cosas tú las inventaste y le estás dando más peso a eso que tú inventaste que al mismo mandamiento. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo maravilloso, ¿ok? Vaya usted por favor a su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el cual yo me imagino que usted lo ha leído más de una vez, ¿ok? Y nos dice, a su paso, Yeshua vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces Yeshua dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Yeshua, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Qué maravilla! Ahí él está corrigiendo algo. No es que él pecó, esto es para la gloria del Padre. Está corrigiendo un pensamiento ahí. Mire, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿Okay? Viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Mientras esté yo,
en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó, y al volver ya podía ver. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: sí, yo soy el que era ciego de nacimiento. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé. Las autoridades investigan la sanidad del ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y dice, el punto medular, dice: era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Dos cosas: hizo barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Ahí va otra vez y dice: me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el día de reposo. Entonces algunos podrían decir: ya ves, mira, Jesús no, él vino a cambiar las cosas. No, vamos a seguir leyendo porque podemos malinterpretar estas cosas. Entonces mire lo que decían sus mismos hermanos fariseos. Dicen: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? ¿No? Y había desacuerdo entre ellos, entre los mismos fariseos había desacuerdos. Entonces por eso interrogaron de nuevo al ciego. Ahí van otra vez. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y entonces el ciego dice: yo digo que es profeta, ¿no? Pero los judíos no creían, no todos, una pequeña parte de judíos que estaban en el poder, que no les convenían ciertas cosas, no creían en que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Entonces dicen: sabemos que este es nuestro hijo. Claro, él es nuestro hijo. Contestaron los padres: y sabemos también, te garantizamos que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúnteselo a él. Él ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres, no crea que contestaron así por así, contestaron así por miedo a ellos, por medio a esos judíos. Pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Yeshua era el ungido, que era él el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntalo a él, ya que es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Pecador por qué? Porque te sanó en un día de reposo que no se debe de sanar. Entonces, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Qué respuesta tan impresionante. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren ser sus discípulos? ¡Qué respuestas tan impresionantes! Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros obedecemos la ley y hacemos todo y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Punto importante: si ustedes son los estudiosos, ustedes deberían saber quién es él. Bueno, usted lee a Moisés y a los profetas y no sabe quién es él. ¡Qué impresión!
Entonces nos dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podía hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones ahora? Y dice que lo expulsaron. Vemos ahí una actitud muy negativa de parte de este grupo de fariseos, que le da más valor a las tradiciones que a ser piadoso, que a hacer el bien a las personas. Ahí es donde está el error. Entonces Jesús ve a estos sus hermanos fariseos y le dice, no, hermanos, así no es. Están poniendo por encima la tradición que el amor al prójimo. Y no importa que sea en el día de reposo, porque mi Padre nunca descansa, dice. Entonces ahí vemos una gran lección de las cosas que Jesús vino a enseñar, a poner en orden, ¿ok? El Sanedrín estuvo en contra del Señor Jesús todo el tiempo. Querían matarlo. El sumo sacerdote Caifás requirió un apoyo del gobierno de Roma, de Poncio Pilato, porque lo consideraban que era una amenaza, ¿ok? Para ellos. Y defendía, de ellos defendían su poderío. El Sanedrín decía, no, es que si este es el Mesías, entonces ¿en dónde vamos a quedar nosotros? Ellos veían que se tambaleaba su poder. Por eso estaban totalmente en contra del Mesías, ¿ok? Entonces, mire, le voy a leer, con esto creo que vamos a terminar. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Juan 10, 22 al 42 nos dice lo siguiente: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Sabe usted cuál es la fiesta de la dedicación? De hecho, acaba de pasar, ¿ok? La que se conoce como Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido, si tú eres el Mesías, dínoslo hoy con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que a mí me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden no de mí, sino proceden de Él. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? ¿Ok? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, o sea, no está escrito en el Tanaj, yo he dicho que ustedes son dioses? Esto está en el Salmo, ayúdame hermano, el Salmo 81, si no me equivoco, en el cual dice, si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Es el Salmo 81, si no me equivoco. Ahorita les doy bien la cita. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque digo yo soy el Hijo de Dios. Pocas palabras, usted y yo también somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y ahí se quedó. Mucha gente acudía a él y decían, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Muchos ¿qué? Muchos judíos. Los primeros seguidores de Jesús, 100% eran judíos. Esos fueron los primeros seguidores. ¿Por qué?
Recuerde, porque Él le vino a hablar a su pueblo. ¿Ya ve todo lo que pasó? Salmo 82. Salmo 82, versículos 6 y 7 es la cita que se me fue ahorita. Entonces, muchos empezaron a creer. ¿Por qué? Porque, miren, los que se decían sabios, los que eran del Sanedrín, ellos no creían. Pero los que no eran tan estudiosos, entonces ellos empezaron a ver por las obras de Jesús, empezaron a creer. Pero Él estaba hablándole a su pueblo, a su mismo pueblo, al pueblo judío. ¿Ok? Entonces, quiero cerrar con estos versículos que tengo aquí. Mire, quiero cerrar con esto. Le prometo, son un par de minutos. Juan 5. ¿Por qué nos aventamos todas estas 2, 3 clases hablando de Israel? Mire, Juan 5, 46. Nos dice: pero si creyerais, ¿a quién? Pero si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, o sea, si no crees lo que dice en el Tanaj, ¿cómo entonces vas a creer mis palabras? ¿Usted quiere creer las palabras de Jesús? Estudie el Tanaj. Estudie. Pero ¿en dónde Moisés dijo va a venir Yeshua y va a ser? No lo dijo literalmente, ¿okay? No lo dijo así. Pero ¿por qué dice esto? Porque los que lo acusaban se decían que eran conocedores de la ley de Moisés. Y entonces le dice: ¿cómo puedes llamarte un conocedor de la ley de Moisés? ¿Y no me reconoces? Si Moisés habló de mí y no me estás reconociendo. Esto está padrísimo, ¿no? Mire, vamos a Lucas 24. ¿Ya entiende un poquito usted más estas palabras? Lucas 24, 44. Les dice: y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en la Torá, y en los profetas, Nebim, y en los salmos, Ketubim, que quiere decir en todo el Tanaj. Todo lo que acabamos de darle, toda esa mirada, no fue por contarle una bella historia, no fue para otra cosa, sino para que usted sepa de dónde viene Yeshua, Jesús. ¿Por qué se llama Yeshua? ¿Okay? Para que usted lo vea ahí. Los fariseos de ese tiempo, los que se llamaban los más estudiosos, los que se levantaban y decían: miren, estoy ayunando, mírenme cómo sufro, miren todo el dinero que doy de ofrenda. Yeshua le decía: no conoces al Padre, porque si conocieras al Padre, me conocerías a mí, y no me conoces. Y si me conoces a mí, vas a conocer al Padre. ¡Qué impresión! Parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces nos dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Mire, lo que acabamos de estudiar no fue para dar una bella historia, es para que su mente se abra, para que vea más allá, para que le sea revelado a usted el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Mesías proveniente para el pueblo de Israel, que tenía que venir primeramente a su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? El remanente que existía en ese tiempo, que eran los judíos. ¿Ok? Entonces, dice, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Mesías padeciera
y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara Teshuvá, se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecados. ¿A quién? Aquí recuerde lo que dijimos. ¿A quién? A todas las naciones, a todas las familias de la tierra, para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero no termina ahí. Dice, comenzando ¿desde dónde? Desde casa, comenzando desde Jerusalén. Mire, por eso Dios preservó a ese pueblo. Las conquistas y todo lo que pasó no se le escaparon al Padre. Él lo permitió para que su pueblo retornara a Él. Pero su pueblo no quiso. Y el plan no solamente era para su pueblo, el plan era para su pueblo y para todas las familias de la tierra. Mire qué plan tan hermoso. Mire todo lo que tuvo que pasar ese Israel para que hoy nosotros entendamos y retornemos a nuestro Dios. Retornemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Jesús, al Dios de Yeshua. Retornemos a Él. Demos la mirada correcta al pueblo de Israel. Eso no lo convierta a usted en que usted tiene que ser ahora un pueblo físico de Israel. No, definitivamente no. Vamos a aprender de qué manera tenemos que mirar a ese pueblo, cómo honrarlo, cómo respetarlo. Eso es lo que vamos a aprender la siguiente clase, si Dios nos lo permite. Así que espero que esto haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para mí, como lo ha sido para muchas personas. Que usted pueda ver a Jesús como el Mesías de Israel, de ese pueblo oprimido, que Dios le permitió tantas cosas para que retornaran a Él. Entonces esto nos puede llevar a una conclusión que le puede ayudar el día de hoy. Mire, si hay situaciones difíciles a nuestro alrededor, no es porque Dios le quiera poner un pie encima y subyugarlo. Es para decirle, mira hacia arriba en esta dificultad. Mira hacia arriba a pesar del coronavirus. Mira hacia arriba, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Así que los dejo con esto y la próxima semana seguimos con la conclusión, si Dios nos lo permite y si usted también nos lo permite. Ok, en su hogar. Sé que son unas fechas un poquito complicadas con la familia y todo, pero bueno, dése un tiempo para esta conclusión. Ok, que Dios le bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias al maestro Javier Galaviz por la excelente exposición del día de hoy. Creo que ha sido más que en la que hay mucha gente que tiene miedo a la enfermedad. Y es una buena temporada para aprender, para asimilar, para acercarse más a Jesús y al conocimiento de su origen. A lo largo de la historia, en la iglesia tradicional se nos enseñó de manera equivocada, incluso a culpar al pueblo de Israel, a culpar a los judíos por la muerte de Jesucristo. Se nos enseñó de manera equivocada
o de manera no bien centrada. Se nos enseñó en algún momento que los fariseos eran gente mala, que eran gente mentirosa. Se nos enseñó muchas cosas de una perspectiva que no fue justamente la correcta, pero el Señor a lo largo de su palabra nos ha enseñado, y hoy queda nuevamente recalcado, que el Señor proviene del pueblo de Israel, que Jesús es judío y que hemos sido llamados a amar y respetar al pueblo de Israel, al pueblo espiritual de Israel, a su simiente espiritual, a los hijos de Dios. Por lo tanto, hoy, hermano, yo quiero hacerte un llamado a que bendigamos a esta nación espiritual, a la nación de Israel. Si bien es cierto que está cuestionado la bendición física de la tierra, no estamos bendiciendo un espacio geográfico, estamos bendiciendo a una nación espiritual que se unió al pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob a través del sacrificio de Jesucristo, que nos unió a nosotros como gentiles. Por eso dice, este es el pacto de mi sangre, es un pacto nuevo para el perdón de tus pecados. Hagan esto cada vez en memoria de mí, para meternos en el pacto, para meternos en esta palabra, en esta promesa que le dio Dios al pueblo de Israel. Esa es la obra de Jesucristo, ese es el motivo de la celebración de estas fechas. Como lo platicamos en la prédica del domingo, nosotros no tenemos un día especial para celebrar a Jesús, porque todos los días celebramos su venida al mundo, su muerte y su resurrección. Esa es la vida del verdadero creyente. Así que hoy te invito a que no pierdas tiempo en estos días y aprovechemos el propósito del Señor. Hay tristeza en el aire, hay aflicción, hay miedo a la enfermedad. Háblales acerca de Jesús. Háblales de su propósito en este mundo. Háblales acerca de su origen y cómo viene ligado a una promesa que permaneció durante mucho tiempo. Háblales acerca del arrepentimiento y diles: el arrepentimiento es un principio del reino que venía siendo predicado desde los profetas para hacer que el pueblo de Israel regresara al camino. Hermano, si tú has recibido un milagro de parte del Señor, no te alejes del camino. Y si te alejaste, usa la herramienta llamada Teshuvah. Usa hoy el arrepentimiento para que regreses a las bendiciones que están prometidas para el pueblo de Israel y para quienes somos involucrados en el pacto por la sangre de Cristo. Es una buena oportunidad, es un buen momento. Yo le doy gracias al Señor por este ministerio, le doy gracias al Señor por la vida del maestro Javier Galaviz. Lo bendigo a él, bendigo su célula de estudio, bendigo su agrupación, bendigo a sus discípulos, bendigo a su familia, a su esposa, bendigo a sus hijas. Bendecimos todo lo que tiene que ver con él. La palabra ha sido maravillosa, tenemos un conocimiento que seguramente tendremos que repetir varias veces este video para poderlo asimilar. También quiero comentarte que hemos estado publicando a lo largo de estos días y seguiremos haciéndolo, material que tú puedes adquirir donde tú gustes. Te sugerimos algunas páginas de tiendas de internet como Mercado Libre o como Kosher Toluca, para que tú puedas adquirir libros que te lleven al conocimiento. En esta semana publicamos el Judaísmo Universal de Yeshua y sus apóstoles, para que tú puedas ampliar de manera autodidacta, de manera estudiosa, el conocimiento acerca de Jesucristo. Y me da mucho gusto lo que compartió el maestro Javier hoy. El domingo yo me solté con una declaración muy fuerte que hasta mi esposa me dijo: Salvador, te fuiste muy rápido, te arrancaste en tercera, porque yo en un momento de la prédica dije: porque Jesús predicaba en sinagogas, Jesús estaba leyendo los rollos, Jesús era un rabí, Jesús era un fariseo.
Y esta afirmación que yo hice, el maestro Javier hoy con mayor cautela fue más despacito, pero al final llegamos al mismo punto, a que no podemos desconocer que Jesús vino a revolucionar un movimiento interno que se había descompuesto por la tradición. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué lo estás diciendo, Salvador, el día de hoy? Porque yo quiero que las tradiciones del mundo no te absorban en esta Navidad. Que recuerdes que el motivo de todo festejo es Jesucristo. Que lo pongas en tu mesa, que lo pongas en primer lugar antes de hacer cualquier cosa en tu vida. Que el Señor te bendiga, que la sangre preciosa de Cristo se derrame sobre ti, que sus promesas vengan a tu vida, que el perdón y el arrepentimiento te alcance para que puedas ver la gloria y las maravillas de su evangelio, de su buena nueva, de su buena noticia, y goces el gozo que nos da la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te mantenga saludable y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Bendiciones. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.